¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este segmento de entrevistas Quito TV. Estamos volviendo al aire luego de algunos meses para hablar precisamente de temas de ciudad. Y qué mejor que iniciar con un invitado que es parte de la ciudad. Fue cronista de la ciudad entre los años 2014 al año 2016. Es un arquitecto graduado en la Universidad Central del Ecuador, especializado en restauración de monumentos, un profundo conocedor de la ciudad. Fue parte también de lo que es el Fondo de Salvamento, autor de la Guía de Arquitectura de Quito, y actualmente está trabajando en la presidencia como un apoyo a lo que son las actividades culturales que se realizan en el Palacio Presidencial. Es el arquitecto Alfonso Ortiz Crespo. Bienvenido, arquitecto, ¿cómo está? Mucho gusto. Qué bueno estar de vuelta aquí en este canal. Qué bueno. Muchísimas gracias por la invitación. El gusto es nuestro precisamente y queremos hablar un poco, empezar por el tema de cronista de Quito. A mí me llamó un poco la atención porque cronista indudablemente es la persona que realiza o documenta eventos, hechos, situaciones que se han dado en la ciudad. Pero yo pensaba que había un cronista que venía de años para acá, pero veo que esto se lo viene manejando y se lo viene cambiando de acuerdo a las administraciones municipales. Así es. Hablemos un poco, ¿qué es el cronista de Quito? A ver, es una tradición en muchos pueblos hispanoamericanos el que siempre hay alguien preocupado por recoger la historia de su pueblo, de su terruño, que bien puede ser una ciudad grande como Madrid o Granada o un pequeño pueblo como Achupallas, por decir cualquier... Hay siempre gente interesada en recordar la historia, saber lo que hicieron los mayores, que no se pierda esa memoria para transmitirla a las nuevas generaciones. Y en las grandes ciudades, cuando hay archivos, muchas veces el director del archivo es un historiador que en algunas circunstancias se le ha dado ese título de cronista, un título que es un poco ambiguo, especialmente en el siglo XXI, cuando el cronista en la época colonial lo que hacía era llevar la crónica, llevar y registrar día, ¿no? los hechos más importantes. No era, ahora esa función la tiene el periodista. El periodista es el que registra los hechos y el que transmite, ¿no es cierto? A través ahora más todavía con esa variedad inmensa de medios y especialmente en esta última década, el desarrollo de todos los medios de comunicación instantáneos como son las redes sociales. Entonces, fue en la administración de Rodrigo Paz que se creó la figura del cronista de la ciudad. Tengo entendido que después de que el alcalde de Quito había visitado La Habana y se encontró con una figura muy importante en La Habana, que es el cronista de la ciudad de La Habana, que es el doctor Eusebio Leal, quienes han ido a La Habana y han tenido algún tipo de participación con los temas de conservación, de historia, de la arquitectura, del urbanismo, saben a quién me refiero. Es una figura muy importante dentro de La Habana y de Cuba. Y yo creo que fue eso lo que le motivó al señor alcalde en ese momento a crear ese puesto y escogió, creo que a la persona más indicada en ese momento, que fue el doctor Jorge Salvador Lara. Y el doctor Salvador Lara estuvo como cronista de la ciudad durante 14 años. ¿Qué hace el cronista en el día de hoy? ¿Recoge tal vez los testimonios, los documentos de los periodistas? Habría que preguntarle porque no hay cronista en este momento. Pero tengo entendido que es una persona como encargada, ¿no? Sí. Lo que ocurre es que el cronista es el director del archivo. Del archivo metropolitano. El archivo metropolitano, que tiene enormes falencias, tiene muy poco, no tiene presupuesto, tiene grandes retos, pero no los puede cumplir porque falta apoyo técnico, falta apoyo político, falta apoyo económico, falta todo. En uno de los archivos más valiosos que tiene nuestro país y América Latina, porque el archivo municipal tiene actas y papeles desde antes de la fundación de Quito. Es decir, es uno de los archivos más importantes en cuanto a su antigüedad y a su
cantidad. Y luego se ha recogido todo lo que es la acción del municipio republicano y del municipio del siglo XX y del siglo XXI, cuando pasen esos documentos a formar parte del archivo. Es decir, el cronista es el director del Archivo Metropolitano de Historia. Así es. Y lo que hacen, básicamente, a pesar del poco presupuesto, es mantener esa documentación. Mantener en esa buen documentación en estado. las mejores condiciones. ¿Se la está digitalizando, tal vez? No conozco, Ya. pero hasta que yo estuve, yo ya estoy fuera de la institución desde hace casi un año. Tengo entendido que no se ha tomado ninguna medida en este sentido, e incluso creo que se ha retrocedido, pero yo preferiría no seguir hablando de este tema. Porque es un tema para mí muy doloroso, porque es la memoria de la ciudad conservada en documentos en que no se le da la importancia que debería. Tengo entendido, y lastimosamente, como usted dice, se ha manejado incluso políticamente, que el alcalde nombra una terna de los que podrían ser los posibles cronistas de la ciudad. Se había previsto más bien que se presentara una terna. Se presentaría una terna. Ajá. ¿Por parte de quién? Por parte del Consejo Municipal, ya, para que el alcalde escoja. Pero el Consejo Municipal, en el caso de mi nombramiento, lo que hizo fue dejarle en libertad al alcalde para que escoja a su colaborador, porque es un colaborador de libre remoción. Así que cuando el señor alcalde me pidió la renuncia, pues estaba actuando dentro de las legítimas potestades que tenía. Y yo no podía hacer otra cosa que presentar la renuncia, aunque fue para mí una cosa muy sorpresiva. Pero entendería que mejor el cronista debería de ser alguien de carrera, ¿no? Y no de libre remoción, sino que a pesar de los cambios de administraciones municipales. Sí, pero lo que pasa es que también habría que profesionalizar este tema, ¿no? Es decir, podría ser de carrera, pero también es importante que sea una persona que tenga una cierta afinidad con las maneras de pensar y de ver del alcalde. Pero, pues, el alcalde decidió prescindir de mis servicios y aquí estamos. Bueno, usted se ha desligado entonces un poco del tema de las actividades que está realizando al momento el cronista encargado seguramente y lo que es el archivo metropolitano de la ciudad. Pero el tiempo que usted estuvo del 2014 al 2016, ¿qué trabajos se realizaron? Pues fue muy difícil realizar algún trabajo. Como decía, el archivo no tiene presupuesto, depende de una estructura administrativa inconveniente, no forma parte del área de cultura, sino del área administrativa, y el Archivo Metropolitano de Historia, que es un archivo de documentación histórica patrimonial, está considerado como cualquier otro archivo administrativo, burocrático, es decir, tiene la misma categoría del archivo de la empresa de agua potable o de la dirección de recursos humanos o de la dirección financiera. Es decir, se considera que son papeles que hay que guardar y punto. Y eso no es un archivo patrimonial histórico como el que conserva la ciudad de Quito. Está ubicada en la Circasiana. Está ubicada en la antigua biblioteca que fue de Jacinto Gijón y Camaño, local también muy inconveniente. Y una de las primeras cosas que yo hice fue levantar un diagnóstico muy cuidadoso de todo lo que estaba ocurriendo y proponer soluciones. Nunca se me dio oídos a esas propuestas. Después de haber enviado estas propuestas a quien correspondía, que es la máxima autoridad de la ciudad, y después de haber recurrido a otras instancias municipales, nunca se pudo conseguir nada. Indudablemente, archivos de mucho valor, sobre todo histórico, de antes de la fundación de Quito, necesitan un lugar adecuado para su conservación, porque indudablemente el paso del tiempo, sumado a si no están en un lugar adecuado, eso hace que se deterioren con mayor facilidad. Así es, pero podemos llegar a perder archivos muy importantes. Pero no es solamente la situación del archivo de la ciudad de Quito, es en general la situación de los archivos en todo el país. Y claro, si no sabemos conservar nuestra memoria, si es que no trabajamos con nuestros archivos, si no investigamos
y producimos, ¿no es cierto?, pues seremos guairapamushkas, es decir, traídos por el viento, sin memoria, sin historia. Y entonces habrá gente que es capaz de decir que no, antes no teníamos patria, ¿no es cierto? Y entonces, ¿por qué? Porque no tenemos memoria. Y la memoria está en una infinidad de elementos culturales. Uno de ellos, los archivos. Pero también está en la arquitectura, está en las ciudades, está en la memoria de la gente, en las costumbres, en las tradiciones, en lo que en general llamamos patrimonio cultural, porque es eso que nosotros hemos recibido de nuestros mayores, que tenemos la obligación de no solamente conservarlo, sino transmitirlo y enriquecerlo a las futuras generaciones. Además que todo lo que está pasando en este momento, después de un segundo, después de un minuto, después de años, viene a ser historia. Claro. Y hay que seguirlo recogiendo. Y entonces, por ejemplo, serán los retos para los archivos, que en los países desarrollados está ya absolutamente concienzado esto y totalmente asumido, y es, por ejemplo, cómo conservar los archivos digitales. Es decir, parece sencillo conservar los archivos físicos en papel, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, cuando sabemos que las imágenes digitales, las grabaciones sonoras en cintas, la película, las fotografías se deterioran con el paso del tiempo, hay que tener los mecanismos adecuados para conservar, registrar, duplicar y poner al servicio de la comunidad. Y esos son retos muy grandes, y que cada vez que pasa el tiempo, los retos son cada vez mayores y se va a necesitar cada vez mayores recursos. Indudablemente las recomendaciones vienen por ahí. Mayores recursos, hacer conciencia que ahí tenemos una riqueza, ¿no?, que no la podemos perder. No podemos perder porque después viene, no hay memoria, no hay historia. Y como usted dijo, podemos decir incluso que aquí no es Quito, Así es cualquier otra ciudad. Y además ¿no? es una cosa dolorosa comprobar que en general todas las instituciones del país no conservan la memoria de su institución. Es decir, ir al archivo, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas y buscar, por ejemplo, información sobre, por decir algo muy reciente, los edificios que se construyeron para la 11ª Conferencia Panamericana de Cancilleres en época del presidente Ponce Enríquez, o ir a los archivos del municipio a buscar los planos aprobados de edificios de hace 20, 30 años. No existe. ¿Por qué? Porque en algún momento algún funcionario, al cambiarse de local, dijo, no, esos papeles viejos a la basura, quemen, al machángara. Y así ha ocurrido con todas nuestras instituciones. Entonces, sí, claro, tienen magníficos archivos, pero ¿desde cuándo? Desde hace 10 años. Y la memoria del país está perdida en gran parte por esa desidia, ¿no es cierto? Y ese quemimportismo. Y esto que hablo yo del archivo municipal de Quito, puedo hablar también de los archivos eclesiásticos, los archivos de la curia, los archivos parroquiales, ¿no? El archivo nacional. Es realmente penoso que esto ocurra en nuestro país. Nos enorgullecemos de nuestra cultura, hablamos de Caspicara, hablamos de Legarda, incluso nos inventamos una serie de términos para hablar de Quito, como la carita de Dios. ¿Y dónde está la acción real y efectiva para conservar la ciudad y conservar nuestra memoria? Es realmente trágico lo que ha ocurrido. Terrible. ¿Cómo le ve usted a Quito en la actualidad? Hoy, 2017, con una obra importante que no sabemos si va a dar resultado o no, que es el metro de Quito. Sin duda dará resultado. Es decir, no hay ningún metro en el mundo que no funcione. Pero es un sistema, ¿no? Son varias líneas. Exactamente, es un sistema. Es la primera, y hemos sido testigos de estos últimos meses de ese gran tira y afloja entre las autoridades y los transportistas. Y mientras esto no se solucione, el problema del transporte en Quito creo que tiene muchas dificultades para arreglarse con metro o sin metro. Si es que no funciona
el sistema, el metro no va a ser lo suficientemente efectivo como se debía esperar. Una cosa es tener los papeles, el diseño, las proyecciones, ¿no? Y otra cosa va a ser la realidad cuando nos enfrentemos a la realidad de todos los días. Pero la ciudad cambia permanentemente. La ciudad de Quito en el año 1900 apenas tenía 50,000 habitantes. En el año 2020, es decir, de aquí a poco tiempo, Quito va a ser la ciudad más grande del país. Va nuevamente a superar la población de Guayaquil. Y eso no es bueno. Eso no es bueno también cuando no tenemos una claridad respecto a la planificación urbana, cuando no tenemos las herramientas adecuadas y no tenemos los recursos. Y entonces los retos son muy grandes para el futuro. El problema de Quito del transporte es uno de los aspectos tal vez el que más sufren los quiteños, pero a Quito ya desde comienzos del siglo XXI ya no lo podemos conceptualizar como una ciudad lineal, sino una ciudad muy compleja que tiene las dos grandes prolongaciones hacia los valles en el suroriente y en el nororiente, y el nuevo polo de desarrollo del aeropuerto y el rapidísimo crecimiento y el proceso aceleradísimo de urbanización del valle de Cumbayá-Tumbaco, ¿no? Claro, que comienza a absorber pueblos, zonas que eran parte del área rural, claro, y que se convierten en áreas urbanas ya de Quito. Hace 50 años todavía los quiteños podíamos disfrutar de maíz de chillo. Ahora ya no hay. Ya no hay el famoso maíz de chillo, ¿no es cierto? Lo único que nos queda es un monumento con los granos de colores. Y hay un valle que es de los chillos. ¿No es cierto? Y el Valle de los Chillos, en donde ya no hay maíz. Entonces, nos hemos comido las áreas agrícolas, construimos en zonas de riesgo. El problema de la pobreza también impulsa a mucha gente a ocupar zonas que son peligrosas. Construimos en zonas que no hay infraestructura, ¿no? Claro. Además, infraestructura básica. Y por otro lado, sin cumplir con normas mínimas para la seguridad de esas construcciones, y los afectados van a ser los mismos habitantes que han construido su propia casa sin las normas mínimas de edificación. Y cuando llegue un sismo de alta intensidad, como debe llegar, porque sabemos por la historia que tenemos sismos fuertes cada siglo. El próximo año van a cumplirse 150 años del terrible terremoto de Imbabura que destruyó Ibarra, donde hubieron más de 20,000 muertos. En un país que no llegaba a tener 1 millón de habitantes, murieron 20,000 personas en el norte de Pichincha y toda la provincia de Imbabura, que en ese entonces todavía formaba parte de la provincia del Carchi, ¿no? Entonces, ¿estaremos preparados para eso? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y es una cosa que asusta y que esperamos que tenga las menores consecuencias. Pero los retos de la ciudad también son el de la conservación del patrimonio. Y vemos cómo precisamente en la prensa en estos días se habla de una cantidad de edificaciones antiguas que están desprotegidas y que están en riesgo de perderse por la acción del invierno. Uno de los primeros elementos que se deterioran en una casa, como sabemos, es la cubierta. Y si no hay mantenimiento, el proceso de deterioro se acelera de manera casi geométrica hasta que colapsan las cubiertas, y al colapsar las cubiertas comienzan luego a colapsar los muros. Y ese es uno de los grandes problemas de Quito. La conservación de esa arquitectura patrimonial, que no son los grandes monumentos, que no son las grandes iglesias que están relativamente atendidas desde hace mucho tiempo, sino esta arquitectura doméstica, sencilla, de tierra. Particular incluso, ¿no? De propiedad particular, en donde no hay mecanismos adecuados, ni técnicos, ni financieros,
ni legales como para intervenir ahí. Y también el otro gran reto que también se tiene ahora es la conservación del patrimonio arquitectónico del siglo XX. Es decir, hemos mirado siempre para atrás, pero siempre hemos mirado a lo colonial y hemos sobrevalorado lo colonial. Nadie quita el valor de las grandes iglesias construidas en la época de la colonia, pero nos estamos olvidando de un patrimonio que construyeron nuestros abuelos. No nuestros tatarabuelos o chusabuelos que ni siquiera conocimos, pero aquello que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos. Y que responden a una época, a un estilo, a un uso de materiales. Exactamente. Y entonces, con la calificación de cajas de fósforos, se ha puesto a toda la arquitectura del siglo XX, lo cual es un terrible error. Así es. Cuando hay arquitectura de enorme valor, tanto histórico como estético, como constructivo, como ambiental, etc. Y precisamente la próxima semana el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha invitado a un coloquio precisamente para debatir estos temas del patrimonio contemporáneo, que ya era hora, ¿no es cierto?, de tener una discusión, un análisis al más alto nivel, porque el problema es que nosotros tenemos protegidos nuestros inmuebles hasta más o menos el año 1950. Todo lo demás, y si es que nosotros hacemos, por ejemplo, un barrido de todos los premios Ornato, que ha sido una de las grandes ideas que tuvo el municipio de Quito hace más de 100 años, de premiar, en un principio era a los propietarios, luego se amplió el premio a los constructores y a los diseñadores, de las casas que, modernas o las que se construían, que contribuían al ornato de la ciudad. Ese era el concepto, ¿no? Pues en una rápida revisión de la lista, más de la mitad de los edificios que fueron premiados están en el suelo. Han sido reemplazados por torres de 12 pisos de departamentos, porque claro, uno de los grandes enemigos de la conservación del patrimonio es el lucro. En una casita patrimonial, ¿no es cierto?, cabe un edificio de 12 pisos y se multiplica por 100 el valor del suelo. ¿Cuántos pisos hagamos? Tantas veces multiplicamos los réditos. Y estamos viendo cosas atroces como, por ejemplo, el destrozo ambiental que se produjo en el Castillo Larrea, en la 12 de octubre, con la construcción de unas torres que son realmente aplastantes. Y que proyecto que fue aprobado, que no fue aprobado por la Comisión de Áreas Históricas, sino que fue a través de lo que estamos viendo ahora y descubriendo a través de la corrupción de funcionarios, de técnicos, de inversores. Así están las cosas. Arquitecto, queremos agradecer y nos hemos quedado corto de tiempo. Lo vamos a seguir invitando porque indudablemente con todo gusto. Es importante la presencia de personas como usted que nos ayudan a entender un poco la historia. Esa historia que se ha ido perdiendo por precisamente no tener los recursos adecuados para mantener los archivos físicos, como hablamos en la primera parte de la entrevista. Pero esa otra historia que también se va perdiendo porque no se protege las edificaciones históricas. Que la gente entienda, ¿no?, que la ciudad... Exactamente, es eso que la lo ciudad, importante. Que el transporte, que el metro es una parte, el metro no es la solución al transporte, es parte de un sistema, que la vivienda, todo compone en un sistema, un todo, que dejemos de entender y de pensar que Quito es una ciudad lineal, sino que es una ciudad que ya desbordó hacia el oriente y tiene dos brazos, digamos, ¿no? Así el Valle es. de los Chillos y la zona de Cumbayá, Tumbaco y Tababel ahora, ¿no? Así es. Entender otra forma de ciudad y planificar en esa otra forma de ciudad. Y también entender que la ciudad no solamente la hacen las autoridades, sino que la hacemos los ciudadanos, que los ciudadanos somos
los que hemos nombrado esas autoridades, pero no podemos ahí desatender, obviamente, nuestro compromiso como ciudadanos. Empezando por el frente mismo de nuestra casa. Claro, así es. ¿No? Arquitecto, muy gentil. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Buenas noches. Amigos, ha sido el arquitecto Alfonso Ortiz Crespo. Él fue cronista de la ciudad, como lo dijimos al principio de la entrevista, un profundo conocedor de esta ciudad. La carita de Dios, como lo dijimos en una parte de la entrevista, pero que indudablemente muchos de sus archivos, de sus vestigios, se están perdiendo precisamente porque no ha habido el cuidado, no ha habido esa conciencia de cuidarlos. Hay que cuidarlos, hay que pensar, hay que concienciar e indudablemente destinar recursos para que se cuiden muchas cosas de nuestra ciudad. Amigos, hasta la próxima, que pasen bien, felicidades.